Después del tiempo en que hemos disfrutado de una relajada navegación por el Jónico, regresamos a nuestra autocaravana que, como ya os comentamos, habíamos dejado en el camping Kalamitsi días atrás, después de nuestro viaje desde España. Llega ahora el momento de disfrutar de nuestra autocaravana durante los próximos meses, atravesando el interior de los países balcánicos, Austria y el sur de Alemania si el tiempo y las circunstancias nos lo permiten. Pero antes que nada, vamos a aprovechar las agradables instalaciones de este camping mientras lo preparamos todo para la gran salida. Así que lo primero que hacemos es dirigirnos a la playa solitaria y medio salvaje que se encuentra al final del camping para darnos un baño en sus frescas y transparentes aguas y pasear largamente por la orilla. Luego regresaremos a la hermosa piscina con que cuenta el propio camping y tras preparar todo lo necesario para la partida, nos despediremos de este agradable lugar al que, desde luego, pensamos regresar a pocas oportunidades que tengamos para hacerlo. Dejamos ya nuestro sitio de parada habitual aquí en Grecia al llegar, que es el camping Kalamitsi de Preveza, y ya vamos camino de cruzar toda Grecia en dirección noreste para adentrarnos por Macedonia del Norte. Pero antes vamos a visitar algunos lugares que no son muy típicos de ver, y el primero de ellos es el santuario de Dodona, que fue en la antigüedad casi tan conocido como el de Delfos, pero que cayó en desuso, pero eso os lo va a contar un poquito más tarde Isabel. De momento, circularemos durante una buena serie de kilómetros por una carretera con poco tráfico y en buen estado en dirección nordeste, como comentaba. El recorrido se hace bastante agradable desde un punto de vista paisajístico porque asciende entre montes pero sin grandes dificultades. Hemos llegado al aparcamiento de Dodona, que es el oráculo, pudiéramos decir, más antiguo que se conoce. Es un oráculo de Zeus que data desde la Edad de Bronce y que duró, el último también, hasta el siglo IV después de Cristo, cuando Teodosio quiso erradicar el paganismo. ¿Cómo se hacía este oráculo? Pues a través de una encina donde las sacerdotisas escuchaban el murmullo que hacían las hojas y las ramas y lo interpretaban. Entonces, en el siglo IV, y como ya os decía, fue cuando se taló definitivamente ese roble, esa encina. Dentro de esta zona ya Aristóteles indicaba que creía que era el origen de los helenos, esta zona de Grecia, ¿no? Y luego también vamos a encontrar un teatro que es el teatro mejor conservado de toda Grecia, que se encuentra también dentro del resto arqueológico. De este lugar ya se hablaba en la Ilíada, donde hacía referencia concretamente a Dodona y donde los sacerdotisas se decía que no se lavaban nunca los pies y que dormían en el suelo. Vamos a verlo, parece muy curioso. Esta ciudad, bueno, este lugar, este emplazamiento fue destruido muchas veces, pero también fue reconstruido otras tantas. Y ahora vamos a ver, pues por supuesto, la última reconstrucción. Y casi lo primero a que hay que hacer referencia apenas se llega a las excavaciones es que, al igual que ocurre hoy con cualquier empresa, este oráculo de Zeus, que como ha comentado Isabel, data del segundo milenio antes de Cristo y que fue muy conocido en su tiempo, acabó desapareciendo por su competencia con Delfos. Vamos, que no hay nada nuevo bajo el sol. La visión de los restos del teatro, datados en el siglo III a.C., son verdaderamente impresionantes, dado su buen estado de conservación,
los poderosos muros que lo sostienen, de más de 20 metros de altura, la cavea o espacio semicircular dotado de asientos para los espectadores que está casi intacta, y buena parte del acceso y el escenario que aún conserva en buena medida las excelentes condiciones acústicas que en su día lo dotaron de justa fama. Más adelante, en nuestro paseo entre las ruinas, encontraremos los cimientos de los edificios sagrados en cuyo centro se halla la denominada Casa del Oráculo. Una moderna encina sustituye a aquella que fue talada hace varios siglos y que era portadora de las profecías del propio oráculo. También encontramos aquí los restos de un antiguo templo dedicado a Heracles, el musculoso hijo de Zeus, y por supuesto un lugar para las ofrendas que los visitantes actuales aún utilizan para depositar algunos céntimos de euros. El modo en que los antiguos pobladores griegos helenos tenían para pagar al oráculo era mediante ofrendas. Hoy también aquí tenemos alguna ofrenda, nosotros contribuimos también con alguna, pero desde luego son de bastante menos valor del que en su día debieron tener, entiendo yo. Existía también otro templo dedicado a Dione, una antigua deidad preolímpica considerada por algunos como la forma femenina de Zeus. Dejamos las ruinas de Dodona para continuar unos kilómetros más hasta la ciudad de Ioannina. Llegamos a Ioannina y hemos tenido la suerte de encontrar un parking justo aquí enfrente del lago. Tiene una vista maravillosa y además con la suerte de que tenemos la entrada a la ciudadela justo detrás. Esta ciudad fue en algún momento un lugar muy prominente, fue la capital de una zona, de un estado casi independiente bajo el dominio de los turcos, y de hecho fue turca hasta prácticamente hace un poco más de un siglo, hasta 1913. El lugar donde hemos aparcado la autocaravana se encuentra en el montículo de la ciudadela, que se adentra en el lago y está rodeado por las murallas bizantinas del siglo XI que han sido restauradas en varias ocasiones. El interior de las murallas se presenta ante nosotros como un dédalo de callejuelas que nos llevan hasta el antiguo Palacio Real, que contiene un museo bizantino. Y como ocurre en toda Grecia, en cualquier esquina de cualquier calle de cualquier ciudad, podemos encontrar un cartel con las esquelas más recientes. Pero a nosotros lo que verdaderamente más nos importa es que saliendo del interior del recinto fortificado se extiende una ciudad con una animación extraordinaria, a pesar del calor reinante, con numerosos comercios de entre los que cabe destacar las numerosas joyerías con piezas de corte bizantino que son largamente admiradas por Isabel. Más allá, se extiende un largo, sombreado y agradable paseo en forma de bulevar, poblado de infinitas mesas esperando ocupantes. Nosotros tomamos uno de esos barcos que se adentran a lo largo del lago de Ioannina, que con su extensión de más de 15 kilómetros cuadrados resulta de una placidez extrema y en cuyo centro se encuentra la isla, a la que se accede con estas motoras que hacen el trayecto en pocos minutos y tienen salida programada cada media hora, desde la Platia Mabili, junto al bulevar. Esta isla está frente a la ciudad de Ioannina y que se llega, como habéis visto, en un pequeño microferry que nos ha traído aquí por 2 euros y que sale cada media hora. Alcanza este pequeño pueblo que hay dentro de la isla y que apenas tiene 600 habitantes y sin embargo goza de cierta autonomía dentro de lo que es Grecia. Pasa un poco como ocurre en el Monte de Athos, que hay un montón de monasterios, solo que aquí sí que dejan entrar a las mujeres, al contrario de lo que allí ocurre. En fin, un lugar muy agradable, muy tranquilo y que vale la pena venir a verlo.
Efectivamente, en la isla hay 5 monasterios ortodoxos de gran interés histórico-artístico. Todos ellos son muy fáciles de encontrar, puesto que desde la plazoleta donde desembarcamos hay indicaciones que nos dirigen hacia ellos y son perfectamente visitables, cosa que resulta muy recomendable de hacer. También resulta muy gratificante pasear sin un rumbo fijo por los caminos de la isla que invariablemente nos llevarán a algún lugar donde quitarnos la sed con una cerveza antes de tomar el barco de regreso a Ioannina. De regreso de la isla, volvemos otra vez de nuevo al bulevar y nos encontramos esta animación, un 25 de junio, un sábado por la tarde, y fijaros en Ioannina qué ambientazo se puede observar. Esta ensalada, que se llama dakos, no siempre la vamos a encontrar en todos los sitios de Grecia. Es una ensalada realmente de Creta. Y nosotros en Creta la hemos tomado muchísimas veces y nos encantaba. Está hecha con un pan que ellos hacen, un pan duro, con tomate, con feta, tiene también cebollita, bueno, buenísima y muy recomendable. Lo que pasa es que no siempre la vamos a encontrar. Hoy ha habido suerte y la hemos encontrado en este restaurante en Ioannina. Y yo he encontrado, bueno, mi talón de Aquiles. Lo de siempre. Que me las voy a comer con mucho gusto. Y Antonio, pues bueno, un pequeño plato ligero de buey guisado con una salsa, muy ligero, sobre todo muy ligerito. Tiene una pinta bárbara. Pues sí, mucho decir, Isabel, de mis platos, de mis historias y tal, pero la verdad es que se está comiendo mi carne. Se está comiendo mi carne, Dios mío, mira lo que me ha dejado. Bien, bromas aparte, lo cierto es que Ioannina es una ciudad que junto con su lago vale la pena explorar y que estamos seguros que no os defraudará. Estamos donde aparcamos ayer, enfrente del lago, en Ioannina, y como veis es un lugar precioso. Pero hemos pasado una noche verdaderamente espantosa. Resulta que hoy es el día más largo del año y ha habido aquí detrás una fiesta tremenda, con unas músicas horrorosas, a cual más fea, mucho rap, mucha cosa metálica extraña, pero no buenas, porque hay cosas metálicas muy buenas. Simplemente una música horrorosa, horrorosa, sencillamente horrorosa, y no nos ha dejado dormir ni nada, absolutamente nada. En fin, nos vamos hacia Vergina, suponemos que allí las cosas estarán mejor y vamos a un área que espero que sea de nuestro gusto y nos permita descansar esta noche. Pero antes de llegar a Ioannina, tenemos una visita pendiente. Como tantas y tantas carreteras en Grecia, numerosos túneles abren paso a los automovilistas a través de este montañoso país que, desde luego, no es único en su escarpado relieve, como veremos en los próximos días atravesando otros países balcánicos por el interior. Y justamente todos esos túneles suelen dar paso a breves llanuras con paisajes deliciosos, como lo que veremos a continuación. Porque precisamente en medio del llano de Calambaca, rodeados por un amplio circo de montañas, se levantan estos gigantescos peñascos grises. Su nombre es Meteoros, que significa literalmente monasterios en el aire, y tal es exactamente lo que aquí ocurre.
En las cimas de estas enormes peñas oscuras y aisladas se integran con la roca varios monasterios, algunos aún en uso. Se llega hasta ellos ascendiendo por penosas escaleras, muchas de ellas talladas en la propia roca. Pero el esfuerzo vale la pena, tanto por la contemplación de sus interiores como por las increíbles vistas que ofrecen. El lugar es de una belleza excepcional. Como escribí hace ya muchos años en varias revistas, ilustrando mis reportajes con fotos de los meteoros bajo la nieve invernal, como las que os muestro para refrescar el ambiente, con la creación de estos paisajes inconcebibles, Dios se lució. Y los monjes remataron la faena con la construcción de los monasterios en todo lo alto. Estas son fotos que tomé entonces, en los años 90, después de una inmensa nevada, pero la belleza sigue siendo la misma hoy en día. El monasterio denominado Gran Meteoro muestra además secuencias que ilustran el modo de vida de los monjes en las alturas. Y los frescos pintados, muchos de ellos por el cretense Teófanes, seguro que nos dejan insensibles. En el periodo de mayor esplendor, entre los siglos XV y XVI, había aquí un número de hasta 24 monasterios que estaban decorados con gran riqueza, ya que contenían frescos e iconos de importantes artistas ligados al grupo monástico del Monte Athos. Es el lugar de la Calcídica que os he comentado en algún momento anterior que no está permitido el acceso a mujeres. Tras un largo periodo de decadencia, provocada en muchos casos por la propia rivalidad que existía entre las diferentes comunidades monásticas, solo se han conservado activos unos cuantos monasterios. Pero hoy en día, los meteoros están de moda. Nos dirigimos ahora a otra de esas joyas poco visitadas en el corazón de Grecia y que, sin embargo, resulta intensamente emotiva porque nos recuerda alguno de los episodios más significativos de este extraordinario país. Vamos a Vergina, una pequeña localidad de menos de 2.000 habitantes fijos, pero con una gran carga histórica por encontrarse en las inmediaciones de la antigua capital de la patria de Alejandro Magno. Antes de llegar aquí a Vergina, yo tenía unas grandes expectativas en relación a este lugar, porque había leído que es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de toda Grecia, aparte de ser donde se dice que están los restos del padre de Alejandro Magno. Pero cuando entramos me quedé de una pieza, ya lo veréis, ya lo habréis visto en el vídeo, cómo es un lugar muy poco urbanizado, pudiéramos decir, es prácticamente campo, casitas y muy poco más, ¿no? Alguna taberna y muy poco más. Y cuando digo que es interesante, no solamente porque, claro, cuando hablamos de este lugar nos referimos al padre de Alejandro Magno, y nos centramos más en Alejandro Magno que en el propio Filipo. Filipo realmente, que fue su padre, Filipo II, fue un personaje interesantísimo, un personaje que su vida desde luego pudo ser un culebrón, desde que nace y su madre le repudia, le odia nada más nacer, hasta que quién iba a pensar que iba a ser al final el rey de Macedonia, después de que era el tercero en la línea de sucesión, pero así fue y tuvo además el mérito de, como he leído en algún libro, de constituir el primer imperio europeo. Pues como os ha dicho Isabel, efectivamente este es un lugar muy poco urbanizado y prueba del mismo es la propia área donde nos encontramos. Realmente tiene una fuente de agua y tiene electricidad, lo cual es más que suficiente para nuestras necesidades del día. Así que vamos a visitar las tumbas reales y el Palacio Real y vamos a ver qué pueden ofrecernos. En el centro del pueblo, en un lugar muy arbolado y bajo un enorme túmulo, se encuentran los resultados de las excavaciones llevadas a cabo a finales de los años 70 en las tumbas reales macedonias. Apenas accedemos al interior, en el subsuelo del túmulo, vemos como este lugar no es un museo tradicional por la forma en que están expuestos los objetos que contiene,
y que todos ellos están relacionados con las tumbas reales que cerca de aquí se han descubierto. Por supuesto, las tumbas que vamos a ver, como esta, no están en su emplazamiento original, al que iremos un poco más tarde, sino que se han trasladado hasta aquí desmontando y montando pieza a pieza, piedra a piedra, para mostrarnos su contenido y su estructura. De este modo, gracias también a la extraordinaria iluminación que tienen, las 4 tumbas encontradas en la zona nos muestran claramente y de un modo muy emocionalmente activo el modo en que fueron encontrados originalmente todos estos túmulos funerarios, algunos de ellos con hermosos frescos en su interior original. Probablemente esta que vemos ahora sea la tumba de Filipo II, del padre de Alejandro Magno, aunque no es seguro. En su interior se encontró un riquísimo ajuar, algunas de cuyas piezas y reproducciones podemos ver aquí, dado que buena parte de los originales que se encontraban en el Museo Arqueológico de Tesalónica fueron trasladadas aquí y son visibles desde noviembre de 1997. De este modo, han quedado reunidos en este lugar buena parte de los restos que aquí fueron encontrados, lo cual siempre es mejor que lo que ocurre con muchas piezas arqueológicas, tanto egipcias como griegas, como de otros muchos países, que, como dije hablando de Olimpia, han sido expoliadas por terceros países para llevarlos a sus propios museos lejos de su lugar de origen. Tenemos que decir que nos ha gustado mucho el modo en que quedaron expuestos todos estos tesoros, con una iluminación francamente muy bien estudiada que ayuda mucho a realzarlos. Estamos delante del túmulo, en el lugar en que se encuentra el museo, donde se descubrieron las tumbas reales. Se encontraron 4 tumbas y la primera se asignó a Filipo II, pero hay muchísima controversia, aunque al final parece ser que se inclinaron porque era la de él. Luego hay otra tumba de una mujer joven que se piensa que era la esposa adolescente de Filipo, que tuvo 7 esposas nada menos. Y luego había otra que era de un niño, que se llegó a pensar que era el hijo que había tenido con esta Cleopatra. Luego había otra 4ª tumba que se piensa que es del hijo de Alejandro Magno con Rosana, que es un adolescente entre 13 y 16 años. Ciertamente las tumbas son interesantísimas de ver, además fue un descubrimiento interesantísimo porque no habían sido profanadas hasta que se descubrieron. Verdaderamente Filipo de Macedonia, Filipo II de Macedonia, ha pasado a la historia como Filipo el Bárbaro. ¿Por qué? Pues porque en su tiempo tenía fama de serlo, pero yo creo que más bien es por las leyendas que corren en torno a él y que están muy centradas en el odio que tenía su esposa Olimpia sobre él. Olimpia se creía divina y por supuesto su hijo Alejandro también era divino, también lo consideraba divino. Y el momento en que Filipo intentó sustituir como heredero a Alejandro por su hijo con la nueva esposa casi adolescente que tuvo al final de su vida, cayó como una losa encima de las creencias que se tenían en torno a la presencia de Filipo. Sin embargo, hay que pensar, y eso no se puede olvidar, que Filipo fue el primero que intentó unificar toda la Helade, toda Grecia, en un solo estado, para evitar, como estaban en luchas intestinas entre todas las polis, todas las ciudades que componían la Grecia entonces. Un poco alejado del túmulo donde se encuentra el museo, podemos observar el lugar que ocupaban originalmente las tumbas. Pues estos son los restos, después de una subida monumental que hemos hecho a pleno sol, estos son los restos que quedan del teatro donde fue asesinado Filipo II, en presencia de toda su corte, en presencia de su mujer, su hijo recién nacido o con poca edad, y que inmediatamente se le echó la culpa a su hijo Alejandro, que había desterrado en su momento, y que el mismo Alejandro dijo que había que coger de cualquier manera al autor del asesinato de su padre, y puso en marcha toda una operación para capturarlo,
pero el soldado que lo capturó lo primero que hizo fue matarlo, al asesino, con lo cual la historia siguió exactamente igual, pensando que pudo ser o bien Alejandro o bien obra de su madre Olimpia. Y así, con esta historia que probablemente nunca tenga un final con certeza absoluta, llegamos al final de este vídeo que esperamos que haya sido de vuestro agrado. Y si es así, os pedimos que nos premiéis con un like, que os suscribáis a nuestro canal para ir engrosando nuestro círculo de amigos y le deis a la campanita para avisaros de las cosas nuevas que vayan saliendo.